Narrativa de posguerra, años 50. Vamos con la siguiente década. Eh, en esta época se produce un renacimiento del género narrativo. Eh, Va a aparecer una generación de jóvenes, la llamada generación del medio siglo, que también se va a llamar generación del realismo social, que van a cambiar el panorama narrativo. Esto no significa que desaparezcan los autores de la época anterior, pues como vamos a ver, va a continuar escribiendo Camilo José Cela, también va a continuar escribiendo Carmela Foret o Miguel Delibes, pero va a aparecer una nueva generación de narradores jóvenes cuyas características y nombres vamos a conocer a continuación después. En 1951, Camilo José Cela, al que ya conocemos por la familia de Pascual Duarte, va a publicar La Colmena. La Colmena es una obra coral con protagonista colectivo que quiere dar testimonio del Madrid de posguerra y dar testimonio de la miseria económica y espiritual de sus gentes, y por tanto va a ser una novela con una función de cuadro, de presentar un cuadro de esa época y de ese lugar que es el Madrid de posguerra. Como hemos dicho, no hay un protagonista ni varios protagonistas concretos, sino que aparece un número inmenso de personajes, y la novela lo que va a hacer es presentarnos pequeños fragmentos de la vida de un montón de personajes para al final hacer un retablo que nos dé una idea de lo que era la vida en el Madrid de esa época. Por lo tanto, hay una ausencia casi total de argumento. No se trata de presentar una narración con una presentación, un nudo y un desenlace, sino que al aparecer tantísima gente es casi imposible hallar un hilo argumental, aunque hay determinados personajes que van a aparecer en varias escenas y vamos a poder reconstruir un poco su vida, pero este no es el objetivo de la novela, porque además de hacer esta narración en secuencias hay un desorden cronológico, hay saltos hacia atrás y adelante en el tiempo, y es una novela sin final cerrado, es una novela abierta que no, como hemos dicho, no pretende llegar a un desenlace ni desarrollar un argumento a la manera clásica, sino hacer una crónica del Madrid de la época. Miguel Delibes, que había debutado con La sombra del ciprés es alargada y había ganado el premio Nadal, continúa su andadura literaria y en 1950 publica la novela El Camino. La novela El Camino lo que cuenta es la última noche de un niño que está entre la niñez y la juventud, que pasa su última noche en el pueblo antes de marcharse a estudiar en la ciudad. Y en esa última noche rememora el tiempo pasado en el pueblo y sus correrías con sus amigos Germán el Tiñoso y Roque, y lo que va a presentar Miguel Delibes es de una manera muy lírica la vida en el medio rural castellano y el mundo de los adultos visto a través de los ojos de un niño. Posteriormente publica más novelas como Mi idolatrado hijo Sisi, en la que hace una crítica de la burguesía conservadora, o La hoja roja, que es la historia de un jubilado que va a vivir con sus hijos a la ciudad y se siente completamente perdido y ve la jubilación como un anticipo de la muerte. El título, La hoja roja, viene de que en los paquetes de papel de fumar había una hoja roja que avisaba de que ya quedaban pocos papeles y había que comprar más porque quedaban pocos. Y este hombre contempla su jubilación como un aviso de la proximidad de la muerte. En esta soledad que tiene solo encuentra el cariño de Desi, que es una criada que está ahí, tiene un novio en la cárcel, también se ha venido a trabajar del pueblo repudiada por su madrastra, y entonces estos dos seres que están solos y perdidos en la gran ciudad se van a apoyar el uno al otro. En Las ratas
Delibes vuelve al medio rural y lo hace para hacer una denuncia social, contando la relación entre un niño y un cazador de ratas, un ratero. Posteriormente, Delibes va a abandonar el realismo y se va a abrir más a la experimentación, que va a ser típica de la década de los 60, con obras como, por ejemplo, 5 horas con Mario, que ya comentaremos en su momento en la siguiente década. ¿Qué circunstancias se dan para que se produzca un cambio en la narrativa española? Pues es necesario que se produzca un cambio en la sociedad española. En los años 50, pues hay, digamos, una dulcificación de las condiciones con respecto a los años 40. Se van a abrir tímidamente las relaciones con el extranjero, se va a salir un poco del aislamiento internacional en el que estaba España en la década anterior. Por ejemplo, va a entrar en la ONU en 1952 y va a haber una apertura de relaciones con el extranjero. Esta dulcificación de las condiciones también se va a ver en la censura, que no va a desaparecer, pero sí es verdad que se va a flexibilizar un poco y se va a permitir tanto la publicación de obras producidas en España como la traducción y la difusión de obras del extranjero, siempre que no tengan una excesiva carga política que se vea como peligrosa para el régimen o que se traten temas, por ejemplo, relacionados con la sexualidad o con la religión, que se consideren demasiado fuertes a ojos de la dictadura. Esta apertura al panorama internacional que vamos a ver en lo político, pues se va a traducir también en que se permite el paso de obras tanto cinematográficas como literarias producidas en el extranjero y van a influir y van a dejar su impronta pues en la cultura española. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, el neorrealismo italiano que se dio tanto en las películas, en el cine, como en la novela, y que es una corriente que lo que trata es de retratar con toda la fidelidad y toda la crudeza la realidad, concretamente la realidad de los sectores más marginales de la sociedad, va a influir en estos narradores de esta época. Lo mismo que una serie de narradores norteamericanos, los pertenecientes a la llamada generación perdida, como John Dos Passos, Ernest Hemingway, William Faulkner o Francis Scott Fitzgerald, que también son, digamos, los que crean la nueva novela norteamericana y que van a influir en nuestros escritores. De igual modo que la literatura francesa de la posguerra, con figuras como del existencialismo como Jean-Paul Sartre o las novelas de Albert Camus. También va a favorecer la aparición de esta nueva generación de escritores, pues una serie de cosas, como es el despliegue editorial. Van a aparecer editoriales como Destino o Seix Barral, que van a mover mucho el panorama cultural porque van a dar a conocer un montón de escritores, tanto extranjeros como nacionales. Lo mismo va a ocurrir con los premios literarios, que van a ser una oportunidad para nuevos narradores, para darse a conocer, o para narradores que ya estaban en el panorama literario y que quieren dar gran difusión a una obra. Pues una manera de conseguirlo es presentar la obra a un premio literario. Y lo que habíamos dicho respecto a la crítica en la década anterior, que estaba muy mediatizada políticamente, pues esto va a ir cambiando lentamente y va a aparecer una crítica más responsable, más especializada, que va a estar más informada por criterios literarios que por cuestiones políticas. ¿Cuál es la concepción de la novela que tienen los escritores de esta generación? Pues comparten la idea de que la literatura debe tener una función social, una función testimonial. Lo que tienen que hacer los narradores es presentar la realidad tal cual es, para que señalar las injusticias que hay en la sociedad
y crear una conciencia. Esto es algo similar a lo que hemos visto en la poesía social de los años 50. Es exactamente la misma concepción de la literatura, lo que pasa que en vez de estar aplicada a la poesía, aplicada a la novela. Esto lo que determina es que la estética elegida sea el realismo, porque las novelas quieran denunciar estas injusticias de la realidad, pues tienen que retratarla. Una cosa importante es que, aunque estamos hablando constantemente de las novelas, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos escritores cultivó el cuento. Entonces, muchos de los novelistas de los que vamos a hablar, como Ignacio Aldecoa, por ejemplo, Medardo Freire, que no aparece, Ana María Matute, van a ser grandes cultivadores del cuento y van a publicar sus cuentos tanto en revistas como posteriormente van a publicar colecciones de cuentos, antologías de los cuentos que han escrito. ¿Qué temas van a tratar estos escritores? Pues bueno, por un lado van a ser críticos con la burguesía, van a criticar su vacuidad, su egoísmo, su ociosidad y su conformismo. El hecho de que se encuentran en una clase social que les permite vivir con cierta comodidad en la dictadura franquista y les permite pues evadirse de los problemas que aquejan a las capas más desfavorecidas de la sociedad. También van a retratar la vida en el campo y la miseria y la dureza del trabajo rural. Esto va a aparecer en novelas como Los Bravos de Jesús Fernández Santos, que se centra en un pueblo de la comarca asturleonesa, en El fulgor y la sangre de Ignacio Aldecoa, que es una novela ambientada en un cuartel de la Guardia Civil, o en el caso de Ignacio Aldecoa, con el que seguimos, pues no solo ambienta una novela en un cuartel de la Guardia Civil, sino que el escritor llegó a embarcarse con unos pescadores e irse a una zona de pesca que es el Gran Sol, y para reflejar con la mayor fidelidad posible la vida de estos hombres en su libro Gran Sol. No solo van a denunciar la dureza del trabajo rural, sino también la deshumanización y los riesgos del trabajo de los trabajadores de las fábricas o de las minas, como en la novela Central Eléctrica de Jesús López Pacheco o en La mina de Armando López Salinas. O sea, van a denunciar las condiciones de vida de las capas más bajas de la sociedad, tanto si trabajan en el campo como si trabajan en fábricas o en la mina. También va a aparecer en las novelas la soledad y la incomunicación del individuo. La sociedad conservadora, opresora, que no permitía determinaba mucho cómo tenía que ser la vida de las personas, pues va a provocar que muchos seres no puedan expresarse libremente o que se sientan solos e incomunicados al no encontrar un lugar en el mundo tal como es en ese momento. Esto ocurre, por ejemplo, en la novela Entre visillos de Carmen Martínez Gaite o en las novelas de Ana María Matute, donde van a aparecer personajes que no están cómodos en la sociedad en la que viven. También van a tratar un tema como el éxodo rural, porque muchos de estos campesinos que ya hemos visto que llevan una vida mísera, en condiciones miserables y duras, van a dejar el campo para intentar mejorar su vida en la ciudad. Lo que pasa es que van a encontrar la mayoría de las veces que pasan de una marginación rural a una marginación en la ciudad, que no van a poder integrarse, que van a tener que quedarse en los márgenes, tanto márgenes económicos como márgenes espaciales, porque se van a quedar en los suburbios de las ciudades, en los cinturones, en chabolas, en condiciones muy tristes, como van a reflejar algunos de estos autores en los libros. Y el tema de la guerra civil, que muchos de estos novelistas vivieron en su infancia o en su adolescencia, pues va a seguir apareciendo, porque también es un recuerdo indeleble y porque muchas de las circunstancias dolorosas que siguen aquejando al país pues tienen su raíz en el conflicto de la guerra civil.
¿Qué características? Ya hemos visto los temas que tratan y vamos a ver ahora qué características tienen las novelas de estos escritores. Bueno, en su mayoría van a utilizar un narrador oculto en tercera persona, lo que es un narrador testigo, objetivo y que no va a intervenir ni va a dar su opinión, va a ser imparcial. El narrador va a actuar como una cámara cinematográfica que lo que quiere es plasmar con la mayor fidelidad y el mayor detalle el trozo de realidad sobre el que está narrando sin inmiscuirse en ningún momento. Como se intenta crear esta verosimilitud y esta fidelidad a la realidad, pues la estructura del relato va a ser lineal, va a funcionar exactamente igual que funciona la vida, pues hacia adelante. Y se va a mantener el orden temporal. Por este valor testimonial que se quiere dar a la literatura, ¿qué se va a hacer? Se va a concentrar el espacio y el tiempo. Se va a elegir generalmente un espacio concreto del que se va a mover poco la novela y un lapso corto de tiempo, porque precisamente para poder fijar más la atención en ese espacio, en ese tiempo y transmitir con mayor fidelidad lo que ocurre ahí. El protagonista va a ser fundamentalmente colectivo. Esto no quiere decir que las novelas no tengan un protagonista concreto, pero muchas veces van a ser novelas corales, con muchos personajes en el que ninguno tiene ninguna primacía, porque lo que se pretende, volvemos a decir otra vez, es una novela de testimonio social. Entonces, más que contar la individualidad de un personaje y su problemática personal y su psicología, cuando aparece el personaje muchas veces va a ser más que nada un representante de su clase social y un representante del grupo al que pertenece, ya sea un grupo profesional como los campesinos o sea un grupo social como las mujeres jóvenes en entrevisillos de diferentes clases sociales. Va a predominar el diálogo. ¿Por qué? Porque la pretensión de objetividad que tienen estos escritores hace que los personajes, al tener este narrador que no se inmiscuye, que describe poco, que opina poco sobre los personajes, el lector va a tener que averiguar cómo son los personajes que les ocurre a través de los diálogos y de las acciones de los personajes en la novela, porque como he dicho antes, el narrador pretende casi ser una cámara, un testigo, nada más que traslada lo que ve de la realidad a la novela. Precisamente por esta fidelidad a la realidad, pues se va a utilizar un lenguaje claro y sencillo. Por una parte, porque se está reflejando la vida de la gente normal y entonces se pretende representar el lenguaje que utilizan, que va a ser un lenguaje llano y claro. Y además por esta vocación de testimonio, de querer que estas novelas lleguen a todo el mundo, para que todo el mundo las lea, comprenda lo que está ocurriendo y generar una conciencia sobre estas injusticias, pues si se tiene pretensión de llegar a un público amplio, pues el que el lenguaje sea claro y sencillo lo favorece. Los temas más frecuentes, pues ya hemos dicho, tanto la miseria sea espiritual o la miseria económica, la soledad del individuo y las consecuencias que ha tenido la guerra civil en el país y en los individuos. Vamos con los autores. Bueno, primero tenemos a Jesús Fernández Santos, cuya novela Los Bravos, publicada en 1954, lo que presenta es la vida en un pequeño pueblo de la comarca asturleonesa, en León, en la frontera casi con Asturias, y lo que va a representar Jesús Fernández Santos en esta novela es las condiciones de vida miserables de los habitantes de este pequeño pueblo, el caciquismo que sufren, pues porque hay un cacique que es el que controla todo y el que hace que sea imposible que esas vidas cambien y progresen. Y claro, esta imposibilidad de cambio junto con la incultura pues provocan que todos vean la vida como que las cosas son así y no pueden cambiar, y esto genera pues la apatía y la bulia. No hay ganas de cambiar nada porque da la sensación de que nada puede cambiar. Va a estar todo hasta cierto punto visto desde la perspectiva de un joven médico que llega al pueblo y que es como el que ve desde fuera lo que ocurre.
Posteriormente, Jesús Fernández Santos siguió escribiendo novelas, también trabajó como director de cine, como guionista, y se fue alejando de esta corriente realista con sus obras posteriores, como por ejemplo en el caso de Extramuros, publicada ya muchísimo más tarde, en 1978. Ignacio Aldecoa, al que ya hemos mencionado con libros como Gran Sol, el libro sobre los pescadores o El fulgor y la sangre, era un escritor que tenía un proyecto de 3 trilogías sobre lo que él llamaba la épica de los pequeños oficios. Los oficios en relación con el mar, el trabajo de las minas, toda la minería, y luego el mundo de los guardias civiles, los gitanos y los toreros. Una muestra de esto, de esta preocupación de Ignacio Aldecoa por reflejar la vida de estas gentes, está, como ya comentamos, en Gran Sol, que refleja la vida diaria de los pescadores, El fulgor y la sangre, situada en un cuartel de la Guardia Civil. Ha muerto un guardia civil y allí están las mujeres en el cuartel y no saben el marido de cuál es de cuál de ellas es el que ha muerto. O con El viento solano, que lo que narra es la persecución de un gitano que ha cometido un asesinato y que escapa de la Guardia Civil poseído del miedo y de la culpa por el asesinato que ha llevado a cabo. Luego está Rafael Sánchez Ferlosio, que publicó una de las obras más importantes de la posguerra y de esta época, que es El Jarama. El Jarama es una obra, como os pone aquí, conductista. ¿En qué sentido? En que refleja un periodo muy corto de tiempo, como hemos señalado antes, en este caso 16 horas, de unos jóvenes, un grupo de jóvenes que se van de excursión al río Jarama, a las riberas del río Jarama, a pasar el día. Y la novela da una impresión de naturalidad porque lo que hace el escritor es reflejar todas las conversaciones de estos jóvenes, que muchas veces son conversaciones absolutamente banales, como pásame la tortilla y ¿dónde está la servilleta? Pues está aquí. Ah, ¿no habéis traído servilleta? O sea, conversaciones absolutamente cotidianas y sin mayor trascendencia o importancia, porque para dar esa sensación de un trozo de vida, y también tenían una intencionalidad política. Sánchez Ferlosio quiere reflejar la cortedad, el ambiente estrecho y la falta de miras y la falta de horizontes de los jóvenes españoles de la época. Luego tenemos a Carmen Martín Gaite, a la que ya conocéis por entrevisillos y por haber comentado algo de esta escritora en clase. Ella publicó un primer cuento, El balneario, con el que obtiene el premio Café Gijón, que es un cuento menos realista, más basado en el sueño y en lo psicológico y en lo onírico, y influido, como ella misma dice, por la obra de Kafka. Y después, 2 años más tarde, va a recibir el premio Nadal por Entrevisillos, que es una obra que lo que va a narrar es la vida de un grupo de jóvenes, pero se va a centrar fundamentalmente en las mujeres jóvenes, en la España de esta época, en una capital de provincia que no se menciona cuál es, pero todo el mundo sabe que más o menos es Salamanca, porque la autora en esos años de juventud pues estudió el bachillerato en Salamanca. Y lo que se refleja, como su nombre, su título indica, Entrevisillos, es la vida de estas jóvenes que están hasta cierto punto apartadas de la sociedad. ¿Por qué? Porque están bajo el control de los padres y de una sociedad que espera hacer de ellas básicamente primero esposas y luego madres de familia. Entonces ellas tienen que contemplar la vida metidas en casa a través de los visillos, quedándose excluidas hasta cierto punto. Y luego tenemos a Ana María Matute. Ana María Matute es una escritora que va a compartir muchas características con esta generación a la que pertenece por edad y también por lazos de amistad con muchos de sus miembros,
¿Qué va a compartir con ellos? Pues va a compartir ciertas temáticas, como por ejemplo el fondo social, de crítica social, que van a tener muchas de sus obras. Ella va a denunciar la situación de los más débiles y concretamente ella se centra mucho en los niños. Va a aparecer en su obra la huella que la guerra civil ha dejado en los habitantes de este país, y esa parte la tiene en común con los escritores de esta generación. ¿En qué se diferencia un poco? Pues que ella va a utilizar un lenguaje más lírico y va a meter más la imaginación, y una gran parte de su obra va a virar hacia la literatura fantástica y bueno, y también hacia la literatura infantil. Entonces, algunas de las novelas que menciono aquí, pues por ejemplo Los Abel, que es una obra que tiene cierto fondo autobiográfico, o obras posteriores como Fiesta al Noroeste o Los Hijos Muertos, con la que gana el Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura. Bueno, pues esto es lo más importante y lo que hay más que señalar, no lo único, pero lo más importante de la narrativa de esta década.